el diseño del proyecto de investigación. En la sección metodología del proyecto de investigación, o en el capítulo marco metodológico del proyecto, tenemos que tenemos que tratar un subcapítulo relacionado a la población muestra, tamaño de muestra y la técnica de muestreo que vayamos a emplear. ¿De acuerdo? Entonces, el contenido es población, definición de términos, muestra y técnicas de muestreo, muestras probabilísticas, muestras no probabilísticas y tamaño de muestra. Veamos los puntos. Entonces, lo que tenemos en esta diapositiva es una definición según Argimón. Es un libro muy bueno para diseño. Aquí lo tengo el libro, es muy bueno. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. En algún momento voy a compartir este libro con ustedes. Lo tengo en formato digital. Argimón nos dice que la población de estudio es aquella población diana a la que se tiene la intención de estudiar. Se define en el proyecto de investigación. La intención de estudiar no implica que vayamos a alcanzar a esa población diana, a esa población en la cual tenemos la intención de conocer ciertas características o aplicar ciertos métodos de intervención. Normalmente, en la mayoría de estudios, accedemos a una muestra representativa y de tamaño adecuado. La muestra, según Argimón, es el conjunto de individuos realmente estudiados, ¿no? Es una parte de la población. Entonces, muestra, unidad de análisis y variable. Estos son términos básicos. La muestra es aquella parte a la que realmente accedemos para estudiar. Por ejemplo, el número de pacientes del Hospital Hipólito Unanue en el año 2019, ¿no? Los pacientes que accedieron. Pero la población y la muestra se deben definir correctamente. Definir correctamente significa ubicar a la población espacial y temporal en el espacio, por ejemplo, el Hospital Hipólito Unanue y no otro hospital o un centro de salud adscrito al área, a la Dirección de Salud de El Agustino, en el año 2020 o en el año 2019. Definir correctamente la población es clave, es importante. Unidad de análisis es un elemento que será estudiado en la muestra. Por ejemplo, si hablamos de los pacientes del Hospital Hipólito Unanue en el año 2020, la unidad de análisis es un paciente que acude a los servicios tal vez de manera remota, ¿no? Dado la coyuntura de COVID-19 que atravesamos. En ese paciente podemos observar N variables, en cualquier característica. Por eso debemos de plantearnos en nuestro proyecto objetivos claros, objetivos concretos que sean realizables, con la finalidad de desplegar los esfuerzos de investigación a medir ciertas características, ciertas variables y no otras características que nos podría distraer del foco de nuestro estudio. Una variable toma diferentes valores. Depende, ¿no? Por ejemplo, si la variable es diagnóstico clínico de todo un hospital, pues un hospital tiene muchas especialidades, tiene una serie de pacientes que se ven por cardiología, cirugía, etcétera. Es muy grande. De repente tenemos que
definir mejor a un área o a un servicio especializado para el estudio que proponemos. Unidad de muestreo y marco muestral. La unidad de muestreo son colecciones de unidades de análisis no solapadas de elementos de la población que cubren a la población completa. En ciertas investigaciones, la unidad de muestreo coincide con la unidad de análisis. Con frecuencia, la unidad de muestreo es un conglomerado que comprende a un conjunto de unidades de análisis. En las encuestas que realiza el Instituto de Estadística del Perú, se aplican encuestas conocidas, son la encuesta en demografía y salud, la encuesta nacional de hogares, se aplican unidades de muestreo el hogar. Un hogar puede estar constituido por 1, 2, 3, 5 miembros. Y de ellos, de esa unidad de muestreo que está definida en los protocolos, en los proyectos del Instituto de Estadística, se espera recolectar información. El marco muestral es el conjunto conformado por el listado de unidades de muestreo. Permite su identificación y localización de cada unidad de muestreo. Dispone de información suficiente para su estratificación respectiva y permite establecer la probabilidad de incluir cada unidad de la muestra respectiva. Para el ejemplo, una lista de hogares vendría a ser el marco muestral. En un diseño de muestra tenemos que tener estas etapas, ¿no?, del proceso de diseño de la muestra. Esta es importante buscar que alcanzar estas etapas del proceso de muestreo. Primero, definir correctamente la población. Luego, determinar el marco de muestreo. Con relación a las técnicas de muestreo, vamos a hablar más adelante de las 4 técnicas que da cuenta la teoría de muestreo. El muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo de conglomerados. Solo son 4 técnicas que da cuenta la teoría de muestreo. Pero también hay técnicas de muestreo no probabilísticas. Técnicas de muestreo por conveniencia o a juicio o a criterio del investigador. También se puede apelar a ese tipo de técnicas no probabilísticas. También, siguiendo la secuencia del proceso, vamos a ver las fórmulas para determinar el tamaño de muestra, el conocido número n. ¿Cuánto es el n de tu estudio? Pues puede ser 100, 50, 150, un número determinado con una fórmula matemática. Y luego ejecutar los procesos de muestreo y estimación de parámetros. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? Si desean preguntar algún punto y aclarar, con todo gusto. Sí, doctor, no sé si se me escucha. Sí se escucha. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Podría explicar en otras palabras lo que es el marco muestral? No me quedó muy claro. El marco de muestreo o el marco muestral es un listado de unidades. Por ejemplo, si hablamos de los estudiantes de la Universidad Villarreal, ustedes están registrados. Todos, absolutamente todos los estudiantes de la universidad están registrados en la Secretaría Académico. Ese listado de todos los estudiantes es el marco de muestreo. Y la unidad de análisis es un estudiante. Entonces, el marco de muestreo es aquella lista que contiene a todas las unidades de análisis de la población. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Otra pregunta, ¿alguien más desea preguntar, por favor?
Ya, vamos a continuar. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Doctor, en todos los estudios siempre se hace el muestreo, o sea, siempre se obtiene una población que representa una población total. Porque tengo entendido que el muestreo se hace cuando la población es una población muy grande y no se puede estudiar a todos. Entonces necesitamos sacar una muestra que represente a este total. Bueno, sacamos a Exactamente, una muestra, exactamente. claro. Pero Sí, muy en bien. todos los estudios se hace, o sea, ¿qué pasaría si yo tengo un estudio donde tengo una población moderada, modesta, no tan Ujú, grande? Tengo ujú. la capacidad de poder estudiar a todos. Entonces, en este caso, también necesariamente tengo que hacer un muestreo o en este caso obviaría este paso. Esa es mi Mm, pregunta. ya, buena pregunta. Pues hay situaciones en un contexto investigativo en donde la población es pequeña. Por ejemplo, pacientes de una enfermedad rara. Son muy pocos de repente, ¿no? 10, 20 pacientes que acuden a un centro hospitalario definido, determinado. Y además el doctor comenta que tiene los recursos, es decir, tiene los medios, los recursos tiempo y dinero suficientes para alcanzar a todas las unidades de análisis de la población. Entonces no requeriría un diseño de muestreo. Sí requiere decir en el proyecto que cuenta justamente con los medios, con los recursos, tiempo y dinero. También tiene que dar cuenta que la población es muy pequeña, de repente solo son 30 unidades, y explicar cómo, qué instrumentos, qué técnicas va a aplicar a esa muestra para recolectar los datos de las variables. Y, y simplemente con eso ya estaría satisfaciendo el proceso de diseño de la muestra. O sea, en buena cuenta no es que estaría haciendo una muestra, estaría explicando por qué va a acceder a todos los pacientes, ¿no? O cómo es que va a acceder a todos los pacientes. Efectivamente es así. La mayoría, el 95 al 99% de estudios eh, cuantitativos son con diseños de muestra, diseño de muestra. Pero también puede ser el caso de que no sea necesario considerar una muestra, sino acceder a todas las unidades de la población. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Eh, Había mencionado que la unidad de muestreo puede coincidir con la unidad de análisis. En todo caso, ¿en qué se diferencian los dos? ¿Hay una diferencia puntual? Claro, depende del diseño de la muestra. Hay diseños de muestras, digamos, más sofisticados y hay diseños de muestras más sencillos. En los diseños de muestras más sencillos, la unidad de muestreo como dice esta diapositiva, la unidad de muestreo es la unidad de análisis. En los muestreos sencillos no es necesario separar, ¿no? Esos dos términos, ¿no? De las características de la muestra o de la población. Pero hay también estudios como los que realiza el Instituto de Estadística, que son estudios muy grandes, sofisticados, complejos, con una gran inversión de presupuesto, en donde sí es necesario, por ejemplo, la encuesta nacional en demografía y salud. Acuden a los establecimientos, a los hogares de las familias para recabar datos del jefe de familia, de los integrantes del hogar, información con relación a la familia, a la salud, a otras características. Entonces, creo que he respondido a su pregunta.
Sí, doctor, gracias. Ya. Bueno, voy a continuar. Entonces, la población de estudio debe definirse con criterios precisos, teniendo en cuenta algunas consideraciones. Pacientes idóneos para observar el efecto o asociación de interés. Hay que tener, digamos, cierta característica o desarrollar cierta característica para seleccionar a los pacientes que tengan mayor posibilidad que vamos a observar el efecto que buscamos o la asociación de interés que establecemos en nuestras hipótesis de investigación. Punto importante. Otro punto, los individuos en los que exista una alta probabilidad de detectar el efecto o la asociación de interés. Los sujetos que probablemente cumplirán el protocolo de estudio. Los estudios de investigación o los ensayos clínicos cumplen con tener un protocolo, un plan del estudio muy claro, con objetivos muy claros. Entonces, si nosotros consideramos que nuestros pacientes tenemos una población muy grande, por ejemplo, yo les pregunto ahora y de repente hacemos como un debate, o sea, abren su micrófono y participan. Cuando los laboratorios ya tenían lista la vacuna contra COVID-19, pidieron 6.000 voluntarios de la población de Lima Metropolitana. Y según comentarios, en cuestión de minutos ya tenían mucho más de 6.000 voluntarios, miles y miles de voluntarios que se ofrecían para recibir, para estar incluidos en el estudio. Es decir, para recibir la vacuna o recibir un placebo, porque recuerden que justamente parte de este estudio es que en algunos casos van a asignar aleatoriamente, ¿no? Digamos, le llaman el ciego para el paciente, y de repente es doble ciego para el que aplica la dosis de la vacuna. Es decir, que no se sabe si está recibiendo la vacuna con el principio activo o está recibiendo placebo, de repente una ampolla con agua, que es placebo, que no va a ocurrir ningún efecto. Pero ¿por qué se hacen estos diseños? Justamente porque se espera observar efectos que se deben de entender claramente que son como consecuencia del principio activo y no como consecuencia de otros factores. ¿Correcto? ¿Alguna participación de ustedes? Y finalmente, excluir aquellos sujetos, aquellas unidades de análisis en los que exista una alta probabilidad de que no puede medirse la respuesta, la variable respuesta o la característica que estamos estudiando, por alguna razón, ¿no? Muestreo. Veamos el tema de muestreo. Muestreo es la única forma de determinar algo acerca de la población, ya sea porque son numerosos o por la naturaleza de la población. Los datos de las unidades de análisis se vuelven inaccesibles. Es decir, que los recursos necesarios para estudiar una población son limitados, el tiempo es limitado, los recursos económicos, financieros son limitados. En esa situación no se tiene otro recurso que tratar con una parte de la población, tratar con una muestra representativa y de tamaño adecuado, con el fin de ser estudiada y analizada. El muestreo aleatorio es el proceso que asegura igual probabilidad a cada una de las unidades
de ser incluido en la muestra. O sea, el muestreo probabilístico es el que vamos a mostrar en estas diapositivas. Es el que deberíamos de aplicar siempre que contamos con los recursos, siempre que contamos con la capacidad de aplicar el muestreo probabilístico. Es mejor, es más eficiente, es más suficiente. Permite realizar inferencias válidas hacia la población de la cual proviene esa muestra. Por eso, y por otros criterios, el muestreo probabilístico garantiza una probabilidad igual a cada sujeto de la población de ser incluido en la muestra. Es decir, que todos los sujetos de la población tienen una probabilidad que es pequeña, pero es mayor que 0, de participar en el estudio. Y dependerá solo del azar de que sea incluido en la muestra o no sea incluido. Los tipos de muestreo, como había mencionado, son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Punto importante. El muestreo probabilístico garantiza que el investigador va a conocer, a determinar un grado de representatividad de la muestra, va a saber con precisión cuál es el margen de error que se puede incurrir cuando estimamos parámetros poblacionales como media aritmética o proporción. También va a saber con precisión el nivel de confianza que le atribuye a esa muestra. Y todo esto con la finalidad de realizar inferencias válidas hacia la población de la cual proviene la muestra. Al final, el interés del investigador es realizar inferencias válidas al final del proceso de muestreo. También tenemos el muestreo no probabilístico. Es un muestreo, digamos, alguien habló que es más o menos un tipo de trabajo subjetivo. Si hablamos de que el muestreo probabilístico interviene el azar en la selección de las unidades, es tal vez más objetivo. El muestreo probabilístico es tal vez menos objetivo, ¿no? El investigador puede seleccionar los elementos a estudiar según su juicio personal y no intervienen las leyes del azar. Ventajas y desventajas. Las ventajas del muestreo aleatorio simple. Aquí menciono las 4 técnicas de muestreo probabilístico. El MAS, muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático y conglomerado. Desde el más sencillo, el MAS, hasta el más sofisticado y fina de las técnicas de muestreo disponibles. El muestreo aleatorio simple es sencillo y de fácil comprensión. El estratificado refleja inadecuada y precisa las características de la población. Sistemático es fácil de aplicar, no es necesario disponer de un listado o de un marco de muestreo. Y el muestreo por conglomerado es más precisa y de menor costo que el muestreo aleatorio simple, pero requiere un esfuerzo muy grande, ¿no? Se utilizan normalmente en diseños de investigación que cuentan con presupuestos muy interesantes. También se mencionan algunas desventajas de estos tipos de muestreo o de estas técnicas de muestreo. El muestreo aleatorio simple requiere que el homogeneidad de los elementos de la población, es decir, cuando el investigador conoce que los elementos de la población son homogéneos o muy parecidos entre ellos, entonces puede aplicar confiado el muestreo aleatorio simple. Requiere un listado completo de la población.
El muestreo estratificado no se recomienda cuando existen muchos estratos. El muestreo sistemático, una desventaja es si la constante de muestreo, porque se calcula una constante de muestreo, está asociada con el fenómeno de interés, se pueden incurrir en sesgos al calcular los estimadores de la media y de la proporción poblacional. El muestreo por conglomerados puede llegar a estimaciones menos precisas que el muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple. Es el método de muestreo que asegura que cada una de las unidades de análisis tiene igual probabilidad de ser incluida en la muestra. Si ustedes observan la figura, todos los elementos de la población son muy parecidos, todos son círculos azules. Por lo tanto, con una pequeña parte de esa población a la derecha podemos estudiar las características, las variables que nos interesan, ¿no?, de acuerdo a nuestros objetivos. Muestreo estratificado. El procedimiento consiste en dividir a la población en estratos claramente definidos. Dentro de cada estrato los elementos deben ser los más homogéneos posibles con respecto a las características de la variable en estudio. Entonces, esta figura ayuda a entender que en la población existen 4 estratos heterogéneos, claramente definidos: los triángulos, los círculos rojos, los cuadrados y los óvalos. Entonces, podemos afirmar que la población es heterogénea, pero esa heterogeneidad permite observar la ocurrencia, como en esta figura, de 4 estratos claramente definidos. Entonces, se asigna a cada estrato una pequeña submuestra, una cuota, que sumadas las 3 submuestras o 4 submuestras van a formar la muestra del estudio, ¿no?, la muestra probabilística del estudio. El muestreo sistemático. El muestreo sistemático comprende la selección aleatoria de una unidad de muestreo inicial a partir de la cual las restantes unidades quedan sistemáticamente seleccionadas de acuerdo al lugar que ocupa en la población. Como dice este listado, esta figura, podemos estar en un consultorio de alguna especialidad, ¿no?, cardiología o cirugía, y decidimos que al consultorio acuden en un periodo de un mes, acuden alrededor de 800 pacientes. Muy bien, esa es la población que acude un mes a consultar al servicio de medicina. Entonces, establecemos como un criterio para seleccionar a las unidades que por ejemplo, hay que calcular ciertos valores, ¿no? Cada 10 pacientes vamos a invitarlo al paciente a enrolarse en el estudio. Cada 10 pacientes. Entonces, elegimos el número de arranque, un número entre 1 y 10. Imaginemos que es el 7. Entonces, al paciente 7 lo invitamos. El siguiente salto llega hasta el paciente 17. Al paciente 17 también lo invitamos. El siguiente salto llega al paciente 27. Y así sucesivamente vamos dando saltos cada 10 unidades, cada 10 pacientes. Y cuando le toca al paciente ser incluido en el estudio, le hablamos, buscamos que convencerlo, persuadirlo de participar en el estudio, con la finalidad de enrolar al paciente en el estudio. Muestreo por conglomerados. Consiste en hacer una selección de conglomerados, que son agrupaciones de elementos que deben ser lo más heterogéneos posibles
pero homogéneos entre sí. La figura muestra que los conglomerados son elementos, digamos, el conglomerado son elementos que en lo posible son heterogéneos, ¿sí? Representan toda la variabilidad de la población. Pero estos conglomerados que debemos de formar son homogéneos entre sí. Es decir, los conglomerados que pertenecen, hablamos de estudios sofisticados, con base poblacional, estudios en donde se pretende conocer ciertas características de la población, de repente de la costa, o de la población de la sierra. Entonces, en la sierra son muy homogéneos los conglomerados, que vendrían a ser de repente las provincias o los distritos. Pero dentro de cada conglomerado, dentro de cada distrito o provincia, existe una gran heterogeneidad de las características de interés, una gran variabilidad. Esta es la técnica de muestreo por conglomerados que se utiliza en estudios con base poblacional muy grande. Son diseños muy finos, muy sofisticados. Luego tenemos el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico, como su nombre lo indica, no se rige por las leyes del azar. Por tanto, no es posible conocer el margen de error, el nivel de confianza de esta muestra. Y no debería utilizarse esta muestra para hacer inferencias hacia la población de la cual se obtiene la muestra. No es aconsejable que cuando en algún caso trabajamos con muestras no probabilísticas, vayamos a hacer inferencias hacia la población. No está permitido, no es válido. En la diapositiva mostramos 4 técnicas, existen más técnicas, pero mencionamos solo 4 de muestreos no probabilísticos. El muestreo causal o accidental, que indica que es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin juicio o criterio preestablecido. El muestreo por cuotas consiste en dividir a la población bajo estudio en subgrupos o cuotas según ciertas características. Por ejemplo, si nos interesan adultos jóvenes, pues esa es la característica, ¿no? Individuos jóvenes hasta un número de 20, de 25 a 40 años, y los invitamos a participar. El muestreo intencionado, en donde se utiliza el criterio o juicio preestablecido por el experto o investigador. Y el muestreo bola de nieve, se muestrean poblaciones cuyos componentes, por motivos morales, ideológicos, legales o políticos, tienden a ocultar su identidad. Este tipo de muestreo de bola de nieve se emplea cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, por ejemplo, delincuentes o sectas, algún tipo de sectas. Muy bien. Hasta ahí hemos mencionado las técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico. Ahora vamos a explicar los tamaños de muestra. De qué manera vamos a calcular los conocidos tamaños de muestra o número n, ¿no? El número n del proyecto. Tenemos estas fórmulas diseñadas para trabajar en el caso de... Tenemos en los rectángulos rojos la primera división. Nosotros cuando
accedemos a una fórmula para nuestro proyecto de investigación, tenemos que elegir una de estas 4, no las 4, solo una. Entonces tenemos que saber qué camino seguir, qué ruta crítica seguir para elegir a la muestra, al tamaño de muestra. Primero nos hacemos la pregunta, ¿nuestra población es conocida, es finita o es infinita? Depende de ese conocimiento si vamos a las 2 primeras fórmulas o vamos a las 2 siguientes. Porque el tamaño de la población, cuando es conocida, se debe incluir en la fórmula, como muestran estas fórmulas abajo en rectángulos color ladrillo. También debemos de saber con precisión si el interés de la variable principal es estimar una media poblacional o una proporción poblacional. Si es una media, vamos a la primera fórmula, y si es una proporción poblacional, a la segunda. 3 elementos intervienen para calcular el tamaño de muestra n. ¿Cuáles son estos 3 elementos que se relacionan, que participan en la determinación del tamaño n? Pues bien, es el nivel de confianza o z cuadrado. Luego es s cuadrado o varianza. Y en el denominador va el error al cuadrado. Cuando el interés del investigador es estimar una proporción poblacional, la fórmula es muy parecida. Z cuadrado que multiplica a P por 1 menos P. En este caso, P por 1 menos P es la varianza cuando la característica o variable es una cualidad o atributo. Y en el denominador va el error al cuadrado. Estas 2 fórmulas las volvemos a repetir abajo en los rectángulos color ladrillo y agregamos, porque ya estamos en el caso de una población finita o conocida, y agregamos el tamaño n, el n mayúscula o tamaño de la población. Agregamos ese valor y calculamos el nuevo tamaño de muestra. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran aclarar, por favor? Doctor. Sí, adelante. Buenas tardes. Tengo una consulta con respecto a la población desconocida o infinita. ¿Hay algunos ejemplos, doctor, que pueda aclararnos ese concepto? Claro. O sea, primero nosotros partimos de la idea de que hay poblaciones infinitas o desconocidas, ¿no? No sabemos exactamente cuántos elementos contiene la población. Un ejemplo, el número de árboles en una reserva natural del país. Si somos biólogos y nos interesa conocer ciertas características de los árboles de una región, de una área protegida, pues no tenemos una contabilidad exacta de cuántas especies, cuántos árboles hay en esa reserva específicamente. Entonces, en ese caso tenemos que asumir que la población es desconocida porque no se cuenta con un marco de muestreo, no hay un listado de todos los elementos de la población. Por ejemplo, los pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Esa población está en proceso, es dinámica, continuamente va cambiando. Hay personas que llegan todos los días y personas que salen todos los días. Pero ¿sabemos con precisión cuáles son los elementos de la población? Pues yo creo que no, que es dinámica, que vamos a conocerlos, sí, los vamos a registrar cuando aparecen,
pero no es que sabemos si va a venir. Puede que vaya a otro centro de emergencia o a una clínica privada. Entonces, son dos ejemplos de situaciones en donde no podemos saber con precisión, no tenemos un marco de muestreo con precisión de estas poblaciones. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Disculpe, no logré entender muy bien cuando mencionaba sobre la media poblacional y la proporción poblacional. No sé si podría, por favor, explicarlo con... En algún caso estamos interesados en variables numéricas. Cuando la variable de nuestro estudio es numérica, una variable numérica es, por ejemplo, la edad, los valores, las edades de los pacientes, la hemoglobina o la presión arterial sistólica. Son valores numéricos, se cuantifican con cierto instrumento. Pero también puede existir una característica cualitativa. Entonces, cuando la característica es cualitativa, estamos frente a una proporción poblacional. Solo podemos calcular, cuando la característica es cualitativa, solo podemos calcular razones, proporciones y tasas. Esos son ejemplos de variables cualitativas, pero si queremos calcular el tamaño de una muestra para estimar una proporción, es decir, para estimar el valor de una característica cualitativa, tenemos que aplicar la fórmula que corresponde. O, en otro caso, el interés es estudiar una característica cuantitativa, la presión arterial, el peso, la talla, qué sé yo. Entonces tenemos que aplicar las fórmulas adecuadas para estimar una media poblacional. Muchas gracias, doctor. Ya. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Este es otro juego de fórmulas para aplicar el muestreo aleatorio estratificado. Cambian algunos elementos como los pesos, ¿no? Los pesos que reciben para cada estrato. Ejemplos. Veamos cómo se aplican estas fórmulas. El ejemplo 1, en una determinada región se estima que 60% de los hogares tienen televisión por cable. Un estudiante desea confirmar este dato para su clase de comunicación para masas. Si quiere que su estimación tenga un error máximo de estimación de 5%, error de estimación de 5%, nivel de confianza de 95%, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra? Pues entonces veamos. Esta es la fórmula que debemos aplicar. Es una población infinita, no se sabe exactamente cuántos hogares habitan en esa región. Se reemplazan los valores z cuadrado por p por 1 menos p sobre el error máximo de estimación y calculamos si el tamaño de muestra es 369. ¿Correcto? Luego tenemos el ejemplo 2. Un estudiante de administración pública quiere determinar el ingreso medio mensual de los miembros del Consejo Ciudadano. El error al estimar la media debe ser inferior a 100 unidades monetarias con un nivel de confianza de 95%. Por otro lado, el estudiante encontró un informe de la Secretaría del Trabajo en el que se estimó que la desviación estándar era de 1000
unidades monetarias. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra? Esta es la fórmula que debemos aplicar. Luego reemplazamos la información del enunciado de esta forma y calculamos el tamaño de muestra n igual a 385. Muy bien, ¿alguna pregunta con relación a estos dos ejemplos? Muy bien, si no hay preguntas. Entonces, lo que hemos visto durante esta sesión son los términos de población y muestra, elementos de la teoría de muestreo, tipos de muestreo, muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico y tamaño de muestra. Bueno, chicos, con esto hemos terminado el contenido de la sesión. Si tienen alguna pregunta final, con todo gusto de poder atenderles. Doctor, en los casos de muestreo no probabilístico, ¿también se tiene que usar algún tipo de fórmula o en No. esos casos cómo se determina el tamaño de la muestra? Es el tamaño de la muestra no probabilística, es el criterio del investigador. Normalmente son muestras pequeñas, ¿no? 30, 40, 20, 10 unidades de análisis. No se aplica fórmula. Gracias, doctor. Ya. Buenas tardes. Una pregunta. Sí. En el caso de que yo quiera, digamos, como usted mencionó, la media poblacional se usa, digamos, como para medir la presión, cosas así. Y si yo quiero comparar dos de manera de no inferioridad, ¿se aplicaría esa misma fórmula? Si quieres comparar dos muestras o dos promedios, Ajá, no. pero de manera así. O sea, hemos presentado las 4 fórmulas básicas, pero existen en los textos en los libros de teoría de muestreo, existen otras fórmulas dependiendo de objetivos más finos. Hay objetivos más elaborados, más finos. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para calcular un tamaño de muestra en un diseño caso control? Hay una fórmula adecuada. O para comparar medias, o para comparar proporciones. Hay otras fórmulas, ¿no? Que no las hemos puesto en este momento, pero existen. Están en los textos de muestreo, ¿no? De teoría de muestreo. Ya son, claro, más elaborados, ¿no? Claro, requieren otros valores. O sea, si nosotros hemos mostrado que en estas fórmulas básicas necesitamos 3 valores, 3 inputs, nivel de confianza, varianza y error máximo de estimación, pues hay fórmulas que utilizan nivel de confianza, potencia, proporción 1, proporción 2, cuando queremos comparar proporciones, el error máximo de estimación. Entonces, pero tenemos que empezar a conocer la teoría de muestreo desde lo más sencillo y luego seguir ascendiendo en el conocimiento. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí nos quedamos, jóvenes. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Que tengan buena tarde.
Buenas tardes, doctor. Muchas gracias a usted por su tiempo. Gracias.